Empezamos entonces con la segunda parte del repaso, que sería continuidad y asíntotas. Hasta que terminemos, ¿sí? 1:30 como mucho, creo. No creo que demoremos más, porque la parte de continuidad y asíntotas, como les dije, ¿no? Vamos a ver rápidamente un ejercicio que tiene todos los tipos de discontinuidades y los 3 tipos de asíntotas. Esa es la idea, ¿sí? Igualmente, en las consultas podemos seguir, si ustedes me preguntan o llevan algunos ejercicios, podemos seguir repasando, viendo temas anteriores, ¿no? Bueno, clase de repaso de continuidad de asíntotas. Vamos a repasar muy rapidito Profe, esta parte, ¿sí? profe, los videos, la clase grabada también lo va a subir en la parte donde usted dijo. Sí, 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 sí. Las clases que veamos acá de repaso los sábados las voy a ir subiendo ahí, ¿sí? Bueno, profe, gracias. De nada. Vamos acá, chicos. Tenemos una función y un punto, ¿sí? Definición de continuidad, un repaso rápido. Vamos a decir que la función es continua en el punto si se cumplen 3 condiciones. Primero, debe existir la función para el punto. Segundo, debe existir el límite con x tendiendo a x0, al punto de la función. Y tercero, esos dos valores deben ser iguales. Si ustedes ya saben calcular el valor de la función en un punto, también saben calcular un límite, ¿sí? Entonces esas son las condiciones, es la definición de continuidad. Vamos a decir que una función es continua en un punto si se cumplen estas 3 condiciones. Que exista el valor de la función en el punto, que exista el límite y que esos dos valores sean iguales. Gráficamente, vamos a decir que una función es continua en un intervalo de valores, ¿sí? Si yo puedo, o sea, agarrar un lápiz, les muestro acá, si yo puedo agarrar un lápiz, a ver, aguántenme un ratito ahí que les hago un gráfico y les explico, ¿sí? Vamos a tener acá un intervalo A, B, y tenemos una función, ¿sí? Si yo puedo agarrar el lápiz donde comienza el intervalo y ponerlo sobre la gráfica, ¿sí? Lo voy a hacer con el foquito, ¿sí? Y puedo trazar toda la curva sin necesidad de levantar el lápiz a lo largo de todo el intervalo, vamos a decir que la función es continua en el intervalo, como sería este caso, ¿sí? Ahora les voy a hacer un caso en donde no sea continuo. Por ejemplo, tenemos acá así, de acá vamos a tener un punto vacío, ¿sí? Y sigue así, ¿bien? Entonces, si yo quiero trazar la curva, pongo el lápiz, posiciono el lápiz donde comienza el intervalo en la curva. Empiezo a trazar y me doy con que acá hay un punto vacío. No hay gráfica en esa parte, entonces tengo que levantar y recién seguir trazando. En ese caso, la función no es continua en el intervalo porque hay un valor donde yo tuve que levantar el lápiz para poder graficar, ¿sí? Eso es para verlo de forma gráfica. O sea, la función no va a ser continua cuando haya un punto vacío, un salto finito o un salto infinito, ¿sí? Los tipos de discontinuidad que tenemos. La discontinuidad evitable. En el caso de la discontinuidad evitable, el límite existe. Siempre que yo tenga que el límite exista, la discontinuidad va a ser evitable, ¿sí? Que eso va a ser un punto vacío en la gráfica. Y tenemos dos casos. Que la función no esté definida para el valor, que sería directamente para x igual a 0 no hay función, hay un punto vacío. O de que la función sí esté definida para el valor, sí exista, pero que sea distinto al límite, que sería este otro caso. Estos dos son casos de continuidad evitable, ¿sí? Siempre que, a ver, para ver el tipo de discontinuidad que una función presenta en un punto, tengo que estudiar el límite. Si el límite existe, la discontinuidad es evitable. Si el límite no existe, es esencial. Y ahora vamos a ver los tipos de discontinuidades esenciales que hay. Tenemos de primera especie. La discontinuidad va a ser esencial de primera especie si el límite no existe, pero los laterales sí.
O sea, yo me voy a calcular los dos laterales y resulta que los dos sí existen, pero son distintos entre sí. En este caso, la discontinuidad es esencial de primera especie, ¿sí? Que sería un caso así, un salto finito. Fíjense, por izquierda la función tiene un valor distinto que por derecha. Los laterales existen, pero el límite no va a existir porque son distintos, ¿sí? En ese caso, la discontinuidad es esencial de primera especie. Y va a ser de segunda especie cuando alguno de los laterales no exista, ya sea porque el resultado dé infinito o ya sea porque no haya función para ese lado, ¿sí? Este es un caso donde hay un salto infinito. Fíjense en que si yo planteo el límite con x tendiendo a 0 por izquierda, eso vale menos infinito. Con eso yo ya puedo decir que la discontinuidad es esencial de segunda especie, pero voy a evaluar siempre, lo voy a hacer completo al estudio, ¿sí? Por derecha también da más infinito. Después hay otro caso que yo no les puse acá, pero yo se los voy a comentar ahora. Por ejemplo, la raíz de x, la función raíz de x. ¿Sí? Aguántenme ahí. Yo les recomiendo, chicos, que si pueden, se queden, porque el ejercicio que tengo planificado para que veamos ahora está muy bueno, digamos. ¿Sí? Esto es muy rapidito lo que vamos a ver acá. Y el ejercicio está bueno porque vamos a ver todo lo que sería continuidad y asíntota en un solo ejercicio. Es un ejercicio integrador, ¿sí? Bueno, la gráfica sería así. Bueno, le quería poner otro color, pero no lo tomo. Si yo planteo el límite lateral izquierdo en 0, fíjense, si yo planteo el límite lateral izquierdo en 0, no existe. ¿Pero por qué no existe? No porque dé infinito o menos infinito, sino porque no hay función en esta parte, no tenemos límite de esa parte. En ese caso, también vamos a tener una discontinuidad esencial de segunda especie en 0, ¿sí? Siempre que alguno de los límites laterales no exista, ya sea porque dé infinito o porque no haya límite, decimos de que la discontinuidad es esencial de segunda especie. Resumiendo, para ver el tipo de discontinuidad que presenta una función, estudio límite. Si el límite existe, la discontinuidad es evitable. Si el límite no existe, va a ser esencial. Si los laterales existen pero son distintos entre sí, va a ser de primera especie. Y si alguno de los laterales no existen, no importa cuál sea la razón, va a ser de segunda especie. Asíntotas, un repaso rápido. ¿Cómo obtengo la asíntota vertical? Voy a determinar el dominio de la función. Me voy a fijar cuáles son aquellos valores que no están en el dominio de la función y que cumplen esto. Me están anulando el denominador de la misma. Porque si no se cumple esto, no va a haber asíntota vertical, ¿sí? Tiene que haber un denominador que se me haga 0. Ese valor de x que me anula el denominador puede ser una asíntota vertical. ¿Cómo voy a ver si es? Planteando el límite. Estudio el límite con la variable tendiendo a cada uno de esos valores que anulan el denominador de la función, y si el resultado es infinito, vamos a decir que hay asíntota vertical. X igual a ese valor es asíntota vertical. ¿Sí? Asíntota horizontal. Si el dominio nos permite, o sea, si dentro del dominio está menos infinito y más infinito, yo voy a estudiar estos límites. X tendiendo a más infinito de la función y x tendiendo a menos infinito de la función. Si el resultado de esos límites da un número finito, o sea, el límite existe, vamos a decir que hay asíntota horizontal. Caso contrario, no. Si hacia alguno de los dos lados, a ver, acá, otra aclaración. Asíntotas verticales puedo tener infinitas, ¿sí? Acá puedo tener infinitas asíntotas verticales. Sin embargo, asíntota horizontal, como mucho, puedo tener dos. Como también puede ser que no haya ninguna o que haya una, ¿sí? Puede tener, como mucho, dos. Una para cada lado, una hacia más infinito y otra hacia menos infinito, ¿sí? Si hacia alguno de los dos lados no hay asíntota horizontal, puede ser que haya oblicua. Entonces voy a ver eso, si es que hay oblicua. ¿Cómo se estudian las asíntotas oblicuas?
Lo mismo, si el dominio lo permite y si hacia alguno de los lados no hay asíntota horizontal, planteo, voy a encontrar la asíntota oblicua que va a tener esta ecuación. Y igual a pendiente por x más ordenada al origen. ¿Cómo calculo la pendiente? Planteando este límite. Suponiendo que estoy viendo hacia más infinito, ¿no? Porque también puede ser que haya hacia menos infinito siempre que no tengamos horizontal, ¿sí? Y la ordenada al origen se calcula de esta forma. Las deducciones, eso lo ven de la teoría, ¿sí? Si el dominio lo permite, bueno, lo mismo pasa para menos infinito. Para menos infinito pasa lo mismo que para más infinito, ¿sí? Siempre y cuando hacia el lado no haya asíntota horizontal. Pregunta para ustedes, chicos. La recta, una recta, cualquier recta, a ver, la recta y igual a x, que es una recta oblicua, ¿tiene asíntota oblicua? Sí. Sí tiene, es la misma recta, ¿sí? O sea, la definición de asíntota, creo que me estaban consultando justamente ayer de un ejercicio, ¿sí? Del cuestionario creo que era, que les decía, a ver, ya les digo bien. Sí, en el ejercicio les decía, consideremos una función f y un punto p perteneciente a ella y que se mueve sobre la curva que la representa. Si al alejarse P del origen de coordenadas, la distancia de P a una recta tiende a 0, decimos que tal recta es asíntota de la función, ¿sí? No sé si comprenden esa... Bueno, después ya vemos el ejercicio, ¿no? Es lo último que vemos de repaso teórico, chicos, ¿sí? A ver, aguántenme un rato. Voy a tratar de abrir de compartirles lo que dice ese ejercicio. Bueno, no lo puedo abrir al WhatsApp, perdón. Pero la definición de lo que les decía, a ver, en sí lo que les tiene que quedar claro acá, chicos, es que no se cree que una recta va a ser asíntota de una función, ¿sí? La función se va acercando a la recta sin tocarla. No necesariamente es así, puede ser que la función coincida con la recta. Por eso es que toda recta horizontal va a tener asíntota horizontal, que es la misma recta, ¿sí? Y toda recta oblicua va a tener asíntota oblicua, cuya ecuación va a ser la de la misma recta, ¿sí? Y bueno, vamos a trabajar en este. Después cualquier cosa, se quedan, los que quieran ver ese ejercicio me lo dicen y se quedan, ¿sí? Un ratito más. Vamos acá. Estudie la continuidad de la siguiente función y encuentre las ecuaciones de sus asíntotas en caso de tener. Fíjense que son un poquito feas las funciones que elegí, pero era para que veamos algunas cositas de límite que no pudimos trabajarla, porque es mucho, y para que veamos todos los casos de discontinuidades y asíntotas que tenemos, ¿sí? Seguro que ya se va a cortar, nos conectamos de vuelta, que ya sería la última conexión, ¿sí? Yo voy a copiar este ejercicio a la pizarra y lo vamos a ver en la pizarra. Es un poco largo, pero con esto vamos a repasar todos los tipos de discontinuidades que hay y todas las asíntotas que hay, ¿sí? Ya les comparto la cámara, ¿sí? A ver, bueno, les comparto porque si no se ponen ansiosos que no ven nada. Tenemos la función f de x y esta función va a ser igual a una función en ramas. La primera rama es la raíz de x cuadrado menos 4 y sería para cuando x es menor o igual que menos 4. Tenemos la segunda rama que es una racional que va a ser x más 3 sobre x más 1 por x más 3 para todos los valores de x comprendidos entre menos 4 y 1. Y tenemos la función, esa está buena porque este es un caso, esta 3
menos 2 elevado a la 1 sobre x dividido, ya les digo, 1 más 2 elevado a la 1 sobre x. Este es un caso de función que cuando ustedes van a evaluar el límite en 0, tienen que plantear